Dios les bendiga, hermanos amados. Qué gusto volver a estar con ustedes. Enviamos un abrazo fraternal, caluroso. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga mucho. Esta semana estamos como cada martes tratando nuestro tema semanal sobre el temario familiar. Pero antes de empezar nuestro tema, que por cierto, un tema muy interesante, pues su nombre es Curiosidad y Orgullo Farisaico, elevados al máximo. Les voy a pedir que me acompañen a hacer esta breve oración al Padre en el nombre del Señor Jesús para que Él sea quien hable a nuestros oídos y no seamos lastimados, sino que el Espíritu Santo ministre su palabra a nuestro corazón, a nuestro entendimiento y sobre todo que seamos esos hacedores de la palabra. ¿Oramos? Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, agradecemos que nos permitas nuevamente estar en tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están conectados a esta hora. Gracias, Señor, por estos nuevas personas que están viendo este video. Muchas gracias por sus vidas. Te ruego, bendito Señor, que sea tu Espíritu Santo quien ministre tu palabra esta tarde en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra que es santa, tu palabra que sale de tu boca, que no vuelve vacía, sino que hace lo que tú quieres que haga. Señor amado, suplicamos tu presencia, tu Espíritu Santo, suplicamos, Señor, tu calor divino en nuestros hogares, tu maravillosa presencia, tu dulce paz, Señor, para que podamos realmente digerir este tema tan importante a nuestras vidas. Gracias te damos, bendito Señor, porque estás con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, pues hoy martes nuevamente estamos con ustedes para tratar otro tema familiar cuyo nombre mencionamos al principio, pero que volvemos a mencionar: curiosidad y orgullo farisaico elevados al máximo. Tema tremendo porque va a impactar no solamente nuestros oídos, sino nuestro entendimiento, nuestro intelecto y sobre todo nuestro corazón. Lo más importante, que podamos ponerlo por obra. Así como decimos amar al Señor y que queremos hacer su voluntad y que nos guíe y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, justamente este tema nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer para que podamos hacer justamente su voluntad. Y bueno, les voy a pedir que me acompañen a leer nuestro pasaje bíblico que se encuentra en San Juan, en el capítulo número 21. Solamente vamos a leer 2 versículos, que sería el 20, 21 y 22, 3 versículos, para que podamos proceder a nuestro tema. Nos dice la Santa Palabra, San Juan 21, 20 al 22, de la siguiente manera. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¡Wow! Quizá pueda sentirse muy dura estas palabras, pero antes de poder hablar sobre estos pasajes o estos versículos, vamos a apreciar lo que es la verdad bíblica. La verdad bíblica, que justamente procede de la palabra de Dios, nos enseña a encaminar correctamente nuestras acciones. Ahora, ¿la aplicamos? Esta verdad bíblica aplicada en nuestra vida nos enseña que la palabra de Dios nos ayuda a indagar, o que nos enseña a indagar con provecho los asuntos que nos incumben en la vida espiritual victoriosa. Gloria a Dios. No vamos a explicar lo que son las verdades, verdad bíblica,
pero sí vamos a tratar lo que es el tema. Nuevamente nuestro tema, curiosidad y orgullo farisaico elevados al máximo. Y como ya comentamos, en el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pedro muestra una curiosidad genuina al preguntar a su maestro sobre el destino de otro discípulo. Sin embargo, también revela un cierto orgullo farisaico, ya que está más preocupado por el destino de los demás que por seguir al Señor de manera incondicional. La respuesta del Señor Jesús al apóstol, instándolo a seguirlo sin preocuparse por los demás, refuerza la idea de que la palabra de Dios nos guía hacia una vida espiritual victoriosa, centrada en la obediencia y en la fe en el Señor Jesús. La curiosidad, cuando se enfoca de manera inapropiada o se mezcla con orgullo, puede desviar a los creyentes del camino correcto. Veremos dos puntos. El primero es la familia cristiana aprobando hacia lo mejor, basado en Filipenses 1, versículos 9 y 10, que nos dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El apóstol Pablo está expresando su deseo en una oración por la comunidad de Filipos, por los creyentes de este lugar. El objetivo principal es el amor de los creyentes para que crezca y se enriquezca de conocimiento y en discernimiento. A medida que su amor crece, en estos aspectos, dijimos, conocimiento y discernimiento, podrán discernir y tomar decisiones en consonancia a la voluntad de Dios para conducir a una vida cristiana auténtica y victoriosa. Los siguientes puntos, que serían 3, con el primero, nos dice: cuando con entrometernos en lo que no nos incumbe. Repito, cuidado cuando nos entrometemos en lo que no nos incumbe. Basado en Proverbios 20:19, que a la letra dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Este versículo advierte sobre el peligro de involucrarse en chismes y divulgar secretos ajenos. No debemos involucrarnos en asuntos de los demás ni revelar información confidencial que no nos concierne. Si usted ha recibido información ajena, confidencial o personal sobre un asunto o un hermano en la fe, aunque Dios mismo se lo revele, no es para divulgar, sino para llevarlo en oración. Observe, por favor, que en este versículo hay algunos principios clave que me gustaría que pudiéramos extraer para aplicarlos. Número 1, respeto por la privacidad. Es importante respetar la privacidad y la confidencialidad de las personas. No debemos divulgar información privada o secretos que nos han sido confiados. Número 2, evitar el chisme. Implica hablar de manera negativa o perjudicial sobre otros. El chisme puede causar daño, malentendidos y conflictos innecesarios. Y número 3, ser cuidadosos con nuestras palabras. Debemos ser cuidadosos con lo que decimos y no hablar de manera irresponsable. Las palabras tienen poder, por si usted no lo sabía, y pueden causar daño si se usan de manera inadecuada.
Y número 4, mantener límites saludables. Aquí hay que reconocer la importancia de establecer límites en nuestras relaciones y no traspasarlos. No debemos inmiscuirnos en asuntos ajenos o ser demasiado curiosos con la vida de los demás. Entrometerse en lo ajeno trae padecimiento. Nos dice 1 de Pedro 4:15 de la siguiente manera: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Este versículo advierte sobre las consecuencias negativas de entrometerse en asuntos ajenos. Significa que si alguien sufre o enfrenta dificultades, a no ser por cometer actos ilegales o inmorales como el homicidio, el robo o el mal comportamiento en general, específicamente se menciona que no se debe padecer por el que en lo ajeno se entromete. Esto es, involucrarse indebidamente en la vida, propiedad, asuntos o privacidad de otras personas. Esto incluye chismes, intromisión, no solicitada, obviamente, o cualquier forma de intrusión en la vida de los demás. Este versículo nos indica que si sufrimos las consecuencias de nuestra intromisión indebida de la vida de los otros, no debemos considerarlo como un sufrimiento injusto. El crecimiento del creyente en la familia cristiana ha de ser en la gracia. En 1 de Pedro 2:2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí se hace referencia a la importancia del crecimiento espiritual en la vida de un creyente y cómo debe llevarse a cabo este crecimiento. Observe, por favor, que vienen 3 puntos importantes justamente en este texto, que nos habla de desarrollo espiritual. Al igual que los bebés necesitan leche para crecer y desarrollarse, los creyentes necesitan la palabra de Dios para su crecimiento espiritual. Otro punto importante que también nos marca este versículo es el anhelo por la palabra de Dios. Aquí alienta a los creyentes a desear con ansias la palabra de Dios, es decir, tener un apetito espiritual y un anhelo por conocer y entender la verdad divina. Y punto número 3 que también sacamos de este versículo, nos dice un crecimiento a través de la gracia. El crecimiento espiritual de un creyente debe ser conducido y sostenido por la gracia de Dios. Se trata de lograr un espiritual acto al nutrirse de la gracia de Dios. Una madurez espiritual para nutrirnos con la gracia de Dios, que obviamente se encuentra en la palabra de Dios y en nuestra relación con Él. El punto número 2 está basado en Mateo 6:5, que a la letra dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El orgullo farisaico se refiere a una actitud hipócrita, en la que alguien realiza actos espirituales o religiosos, como la oración, no con una motivación sincera y humilde, sino para ser visto y elogiado por los demás. Los fariseos eran un grupo religioso en el tiempo del Señor Jesús, conocidos justamente por su aparente piedad y su deseo de ser reconocidos como piadosos por la sociedad, pero a menudo lo hacían de manera hipócrita. Incluso el orgullo farisaico puede ser cambiado.
Juan 3, 1 y 2 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, un fariseo y gobernante judío, se acerca al Señor Jesús con humildad y deseo de aprender más acerca del reino de Dios. A pesar de su posición de prestigio, busca al Señor en secreto, reconociendo la autoridad espiritual del divino Maestro. A pesar de su origen farisaico, Nicodemo está dispuesto a cambiar y a abrir su mente a la enseñanza del Señor Jesús. El viejo orgullo farisaico, hecho redentor. Juan 19, 39 y 40 nos dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y áloes, como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Aquí podemos apreciar el cambio que sufrió Nicodemo. Su orgullo empezó a resquebrajarse el día que buscó al Señor. El orgullo farisaico no es una barrera insuperable para ser transformados espiritualmente. Incluso aquellos que se enorgullecían de su posición religiosa pueden cambiar, humillarse y acercarse al Señor Jesús en busca de comprensión y salvación. Qué importante la humildad y la apertura para recibir el mensaje del Señor Jesús, sin importar cuán arraigado esté ese orgullo farisaico en la vida de una persona. El viejo orgullo, libre de mezquindades, todo lo tiene por basura. Filipenses 3:8 nos dice: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo está expresando una perspectiva poderosa por la importancia del conocimiento de Cristo y cómo su relación con el Señor Jesús ha transformado su vida y sus valores. Un orgullo sublimado puede limitarnos del trabajo hecho a medias. Repito, un orgullo sublimado puede libertarnos del trabajo hecho a medias, de la flojera espiritual y de muchas prácticas nocivas de la vida cristiana. Es decir, que nuestra autoestima o dignidad personal no está basado en la vanidad o en la arrogancia, sino en la confianza saludable y orgullo que puede movilizarnos a realizar nuestras tareas y responsabilidades de manera más diligente y completa. Un sentido de orgullo sublimado puede servir como incentivo para mantener una vida espiritual activa y comprometida, en lugar de ser perezosos o descuidados en nuestra relación con Dios. Este orgullo puede ayudarnos a evitar prácticas y actitudes dañinas en la vida cristiana, como el legalismo extremo, el juicio excesivo, la hipocresía o la falta de compasión a los demás. A manera de conclusión, podemos decir lo siguiente: las palabras del Señor Jesús en el pasaje base resaltan la motivación amorosa y enfatiza cómo estas palabras tienen la intención de elevar a sus discípulos a un nivel más alto de comprensión y compromiso con la fe. Debemos ser respetuosos, discretos y responsables en nuestra interacción con los demás, evitando el chisme y el entrometimiento en asuntos que no nos conciernen.
Este es un principio relevante para promover relaciones saludables y mantener la confianza en nuestras interacciones sociales. El crecimiento espiritual de un creyente debe ser dirigido por un deseo genuino por la palabra de Dios. Implica buscar la enseñanza divina, estudiar la palabra y nutrirnos espiritualmente para crecer en la fe y en la relación con Dios. Nuestras acciones espirituales o religiosas deben estar motivadas por un corazón sincero y una conexión real con Dios, en lugar de ser realizado por el deseo de impresionar a los demás. Filipenses 3:8 nos enseña la importancia de poner a Cristo en el centro de nuestra vida y de nuestros valores, y cómo el orgullo, la mezquindad y las posesiones mundanas pueden parecer sin valor cuando tenemos una relación profunda con el Señor Jesús. Es un llamado a enfocar nuestra vida en lo que realmente importa en el contexto de una fe cristiana. Un nivel apropiado de autoestima y orgullo en un seguidor del Señor Jesús puede motivarnos a vivir una vida cristiana auténtica, comprometida y libre de prácticas que son perjudiciales para nosotros y aún para los demás. Sin embargo, es importante mantener un equilibrio para evitar caer en la arrogancia o en un sentido equivocado de superioridad, lo que podría ser perjudicial para nuestra vida cristiana. El Señor hable a nuestro corazón y a nuestro intelecto y nuestro entendimiento a través de su Espíritu Santo para dejar chisme, arrogancia, entrometernos en lo que no nos incumbe, indagar sobre la vida de los demás y sobre todo, divulgarlo. El Señor nos permita tener un poquito de ese orgullo, pero para tener una vida victoriosa, para terminar las cosas que dejamos a media, para no ser, ¿sabía usted que las cosas que se hacen a medias se les llama mediocres? Que no seamos mediocres también nosotros, que seamos cristianos auténticos en nuestra vida espiritual. Que el Espíritu Santo ministre esta palabra en nuestro corazón. Les invito para que oremos, para que el Señor ponga esa sustancia de su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, y sobre todo que podamos ponerla por obra. Asimismo, oramos también por necesidades. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, agradecemos tu palabra que es viva y que es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir los huesos, que discierne las intenciones del corazón. Tu palabra que no vuelve a ti vacía, sino que hace lo que tú quieres. Permite que esa palabra que ha salido de tu boca llegue a nuestro intelecto a través de tu Espíritu Santo. Que no vean a la persona que está hablando en este momento, sino que sea tu Espíritu Santo quien ministre, quien impregne tu palabra, quien nos dé ese consuelo divino y que nos ayude a discernir para tener ese conocimiento, para tener ese crecimiento, para una fe auténtica y victoriosa en Cristo Jesús. Amado Señor, gracias por la vida de los oyentes. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que nos escuchan en este momento. Suplicamos por amor de tu nombre que tú seas con ellos, que tú les hables, que tú ministres tu palabra en su corazón, en su mente, en su intelecto y en su vida. Permítenos poner por obra tu palabra. Ayúdanos a quitar el chisme, a quitar toda intromisión
en la vida de los demás. Y sobre todo, amado Dios, ayúdanos a quitar esa intromisión y esa divulgación de las cosas que no nos competen, que no son nuestras y que hemos entendido de los demás, escuchado y nos hemos enterado. Ayúdanos a tener un corazón de intercesor para ponerlos a tus plantas. Si nos enteramos de algo, Señor, ayúdanos a ponerlo delante de ti. Ayúdanos a ser conforme a tu corazón, para poner todos aquellos asuntos de los que nos enteramos de manera apropiada o inapropiada a tus pies, para que puedas ayudar a aquellos que tienen problemas o condiciones que solo tú conoces. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Ponemos a tus plantas toda necesidad, toda enfermedad, toda angustia, toda depresión, todo desconsuelo, toda tristeza, toda falta de ánimo, la ponemos a tus plantas, amado Dios. Suplicamos que des fortaleza y consuelo para aquellas familias que están dolientes por un ser amado que ha partido. Suplicamos, Señor, por aquellas personas que están en necesidad angustiosa por tu palabra, por tu presencia, por tu abrazo divino, aquellas que han permitido que los oropeles y aquellos mensajes del mundo, mensajes subliminales y aún mensajes directos penetren en su vida, en su corazón y hagan en su palabra, en su familia, Señor, familias marchitas, desunidas y sobre todo que no estén en tu presencia. Perdona, Señor, si hemos dado oído al mundo y a aquellos que no nos aconsejan según tu palabra, según tus valores, según tus principios bíblicos. Perdona si hemos dado cabida al enemigo, a nuestra carne, al mundo, en nuestras decisiones. Te rogamos por amor de tu nombre que nos perdones y que nos ayudes a que seas tú y tu Espíritu Santo quien renueve nuestro corazón y nos permita volver nuevamente a tu palabra, volver nuevamente a tu presencia. Que sometamos nuestra carne, nuestra voluntad y todo lo que hemos escuchado por fuera a ti, amado Dios. Ponemos, amado Señor, todos aquellos que están pasando un proceso postoperatorio o aquellos que serán operados quirúrgicamente, aquellos que están siendo curados también con palabras, con tu palabra, Señor, porque tienen dolencia en su alma. Aquellos que han sido heridos en el alma, te ruego por amor de tu nombre, que sea tu Espíritu Santo quien los sane, que sea tu Espíritu Santo quien los anime, que los esfuerce, que les digas que tú estás con ellos, que tú eres la roca inconmovible, que no nos dejas, que no nos desampararás, que no nos dejarás. Aquellos que tienen falta de alimento, falta o escasez de un empleo, aquellos que terminaron su empleo porque eran empleos temporales, permite que tengan empleos bien remunerados, permanentes y sobre todo, Señor, para glorificarte. Señor, ponemos toda necesidad, toda angustia, toda tristeza, soledad y cualquiera que sea la soledad, la tristeza, la angustia y la necesidad, la ponemos en tus manos, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Muchas gracias te damos, amado Señor, porque sabemos que si hacemos nuestras oraciones conforme a tu voluntad, tú nos escuchas. Y si tú nos escuchas, tenemos las peticiones que te hemos hecho, porque las elevamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien tú tienes contentamiento. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es más dulce que la miel a nuestra boca. Gracias por tu verdad.
porque tú dulcificas la verdad en nuestro oído, en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas gracias te damos, bendito Señor, por esto y por todo lo que tú nos has dado y nos darás. Por tu respuesta, porque sabemos que ya ha salido y que pronto la tendremos en nuestras manos. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, les invito para que podamos leer el Salmo 23 que aparece en nuestra pantalla y de esta manera terminar este temario familiar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Créalo, Dios está con nosotros, no le deja y no le ha desamparado. Dios les bendiga, amados hermanos, un gusto que hayan estado con nosotros. Enviamos un caluroso y fraternal abrazo a sus vidas, deseando que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Que la paz de Dios, que sobrepasa ese entendimiento que el mundo no entiende, que el mundo no conoce, nos abrace en esta tarde y cada día de nuestra vida. Dios les bendiga. Hermanos amados, la paz de Dios.